Ya, buenos días, mi nombre es José Alcántara, soy consultor de Marsh y en esta ocasión estoy llevando a cabo lo que es el taller de buenas prácticas de prevención de accidente de manos, ¿no? En lo que es el Marsh College Live. Solamente para mencionar, la prevención de manos ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero los accidentes a manos representan aproximadamente el 30% de los accidentes que sufren los colaboradores en partes del cuerpo. Entonces estamos hablando casi un tercio de los accidentes solamente se generan en manos. Entonces es importante prevenir este tipo de lesiones. Son lesiones que usualmente cuando se hace la tarea, el trabajador no solamente está exponiendo su mano en la tarea directa, sino también al momento de tener algún tipo de trabajo que no implique necesariamente el uso de las manos, pero alguna de las partes se ve afectada, las manos también van a ser, por inercia, ese tipo de protección hacia la parte que se va a afectar. Entonces es importante manejar ese tipo de riesgos, sobre todo en empresas donde tienes producción, hay momentos repetitivos. Vamos a ver algunas de las medidas que se van a plantear en este taller. Gracias nuevamente por venir. El chat va a estar abierto. Por favor, siéntanse en la libertad de poder hacer preguntas en el chat. Al final de la sesión vamos a absorber todas las dudas que podamos. Si es que hay preguntas que van a quedar inconclusas, igualmente lo vamos a revisar y se le envía a ver un correo a la persona de la que su pregunta no se ha respondido en ese momento por falta de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ya siendo las 9:02, 9:03, vamos a empezar con la sesión. Un poco de información preliminar para ver cómo está el tema de accidentes según el anuario que hace el Ministerio de Trabajo. Tenemos algunos porcentajes acá, vamos a explicar uno por uno. En el caso de accidentes, por forma de accidente, más del 18% son ocasionados por golpes, sin contar caídas, ¿no? Si contamos caídas a nivel, es decir, al mismo nivel del piso, son aproximadamente el 12.17%. Si es por debido a esfuerzos mecánicos o falsos movimientos, más del 11%. Accidente a causa de caída de objetos viene a decir que el trabajador está trabajando y le que puede caer un objeto en alguna parte del cuerpo, representa más del 10%. Y en el caso de accidentes debido a aprisionamiento, atrapamiento, es un 6.2% aproximadamente. Y en el caso de caídas en distinto nivel, vendría a ser un 5.49%. ¿No? Ese es por el accidente por forma del accidente. Si vamos ya a la definición de cada uno de los accidentes, si vamos a accidente leve, incapacitante y mortal, más o menos en accidente leve, donde el accidentado regresa a sus actividades luego del accidente, representa un 53.14%. En el caso de accidente incapacitante, es decir, que el accidentado luego del accidente tiene un tiempo en el cual continúa un tratamiento, ¿no? Fuera de sus actividades laborales, es decir, no ingresa todavía nuevamente al trabajo, hasta que termine ese tratamiento, representa el 46.11%. Y si hablamos ya de un accidente fatal, mortal, que tiene como consecuencia la muerte del trabajador, estaríamos hablando de un 0.75%. Si vamos ya a nivel general, en su último anuario estadístico sectorial 2016, el Ministerio de Trabajo indicó en el 2016, por ejemplo, se registraron 20.876 accidentes, siendo Lima con la región con más casos, ¿no? Aproximadamente unos 14.931. Además, las actividades económicas que tienen mayor porcentaje de accidentabilidad son la industria manufacturera, lo que es inmobiliarias, empresariales y el alquiler, y el rubro de construcción. ¿Qué pasa en manos? Bueno, en manos, un dato importante es que a nivel mundial las lesiones en manos representan el 30% del total de accidentes laborales, es decir, casi un tercio, lo que mencionaba al inicio de la sesión, casi un tercio de los accidentes laborales son en manos a nivel mundial, ¿no? En el caso de Perú, es un aproximado del 35% de accidentes en manos y dedos, ¿sí? Anualmente ocurren 7.000 accidentes que afectan extremidades superiores, ¿no? Y en el caso de esos accidentes, el 7% aproximadamente finalmente caen en amputaciones traumáticas con pérdida parcial o total de dedos humanos. Entonces, estamos hablando de un tipo de accidente que genera a nivel mundial 30% y en Perú un poco más, casi más de un tercio de los accidentes solamente en manos, ¿no? Entonces,
tenemos, digamos, casos bastantes en accidentabilidad en manos. Pero finalmente, ¿qué son las manos? ¿No? Bueno, todos sabemos que es una parte del cuerpo, son las más complejas, las componen nervios, tendones, tejidos y huesos que trabajan sincronizadamente. Y lo más importante es que nos permiten hacer tareas rutinarias. Rutinarias tanto en las más sencillas como las más complejas, desde un nivel como escribir en un cuaderno, digitar en una laptop, hasta trabajos de alta precisión como laboratorio, joyería, cirugías. Entonces, estamos hablando de unas piezas fundamentales para poder llevar a cabo las labores en el ámbito que se requieran. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? De por qué son importantes las manos. Actualmente, bueno, las manos las usamos para cada tipo de actividad, son irreemplazables, es decir, no podemos ya después de esto, en un accidente, es difícil tener la misma capacidad laboral, personal, después de tener algún tipo de lesión en las manos, ¿no? Sobre todo que conlleve a una amputación. Entonces, lo que le mencionaba también en la iniciación es que normalmente cuando un trabajador está expuesto a peligro, que no necesariamente son las manos, busca proteger este tipo de la parte del cuerpo con sus manos. También entonces podría verse afectado indirectamente de alguna manera. ¿Cuál es la causa más común? ¿No? Bueno, primero hay causas que son más fáciles de evidenciar, que pueden ser las que son más visibles, por ejemplo, equipos defectuosos, herramientas dañadas, áreas de trabajo inseguras, ¿no? Eso es tener un conocimiento de seguridad dentro de las instalaciones, dentro de los procesos que maneja la empresa, y evidenciar que efectivamente hay equipos o máquinas o maquinaria que esté defectuosa, que herramientas que no son las más adecuadas o que están dañadas, áreas de trabajo inseguras. Eso es fácilmente evidenciable. Sin embargo, también hay un componente humano. En este caso, estos componentes, solamente para citar algunos ejemplos, podrían darse por aburrimiento, cansancio, falta de atención en las tareas que se está realizando, distracciones del personal al momento de llevar a cabo una actividad, exceso de confianza, ¿no? Entonces, para este tipo de factores, una vez que ya hemos agotado, porque lo primero que tenemos que hacer es agotar las posibilidades que podemos solucionar inmediatamente, si aún persiste algún tipo de accidentabilidad en manos, lo que se debería hacer ahí es ya entrar un poco a un programa de seguridad basado en el comportamiento, ¿no? Pero obviamente la seguridad basada en el comportamiento está asociada también a todo lo que podemos hacer nosotros dentro del sistema de gestión, como procedimientos, como programas, como inspecciones, como establecimiento de indicadores y todo. Digamos que son complementarios. Los riesgos más comunes en lesiones de manos son los que vamos a tener. Por ejemplo, en riesgos mecánicos tenemos golpes, cortes, desgarros, pinchazos, atrapamientos por máquina, ¿no? En el caso de riesgos eléctricos, descargas eléctricas en manos, riesgos químicos por manipulación de materiales químicos que podrían ser ácidos, bases, disolventes, los riesgos térmicos si las manos están expuestas a demasiado calor, a demasiado frío, a salpicadura de materiales calientes, ¿no? En el caso de riesgo biológico podemos tener infecciones por un tipo de agente biológico. En el caso de riesgos físicos tenemos vibraciones, radiaciones, ¿no? Por manipulación de productos reactivos o fuentes reactivas. Y en el caso de disconformidad, o sea, inconformidad y molestias, podemos tener de repente una persona, un trabajador que suda mucho, tiene algún tipo de alergias, tiene rosaduras con un tipo de herramienta que está usando, o con el mismo guante que está usando para protegerse de alguna de estos riesgos, también podría darse ese caso, ¿no? Los peligros más frecuentes, esta es una diapositiva general, vamos a ir una diapositiva más específica por cada uno de lo que hemos mencionado en la lámina interior, pero de esa manera general, usualmente los golpes en manos o los peligros más frecuentes con las manos vendrían a darse por choques, contra objetos inmóviles, ¿no? Cortes o golpes por objetos o herramientas que puede usar el trabajador en sus actividades, atrapamientos y aplastamientos por máquinas que tienen partes en movimiento. Si hay alguna máquina que tiene algunas partes en movimiento, podría el trabajador de alguna manera ingresar, que ha pasado, ¿no? Su mano ahí podría tener una lesión bastante severa. Contactos eléctricos también es uno de los peligros más fuertes en manos.
exposición a agentes químicos, si tengo en mis actividades, mis trabajadores realizan algunas manipulación de algunos químicos, también ahí las manos se verían afectadas, ¿no? En el caso de superficies calientes, de máquinas y equipos, también tenemos que tener en cuenta que algunas máquinas generan o mucho frío o mucho calor, entonces el trabajador, si es que no tiene los procedimientos adecuados, no está delimitadamente adecuada la máquina, o no tiene el EPP adecuado, podría verse afectado también por este peligro. Ausencia de señalización y demarcación de área de herramienta o equipo, ¿no? Entonces, acá vemos de manera general una diapositiva donde están los peligros más comunes, no son los únicos, podría haber más dependiendo del rubro que la empresa maneje, pero digamos que eso es a nivel general, ¿no? Ahorita vamos a ir uno por uno para detallar un poco más este tipo de peligros. En lo que es netamente herramientas con manos, bueno, lo que se debe evitar es manipular herramientas defectuosas, es decir, que puedan tener mangos sueltos, mangos astillados, mangos deformados, cabezas sueltas o rotas, hojas no afiladas. Entonces, todo el tipo de herramientas defectuosas también potencia la probabilidad de que la persona tenga finalmente una lesión en las manos, ¿no? Otra de las causas es usar herramientas no adecuadas para la tarea. Entonces, si una persona, por ejemplo, utiliza un cuchillo por flojera o por algún motivo en especial, utiliza un cuchillo como destornillador y no utiliza el destornillador, podría ser una potencial causa para que se genere un accidente en las manos, ¿no? Manipular elementos punzocortantes, bueno, en este caso, si la tarea lo requiere, hay que manipularlo, pero siempre con la protección adecuada, ¿no? Si no hay una protección adecuada, no se debe manipular ese tipo de objetos, ¿no? Usar incorrectamente las herramientas, como mencionaba hace un momento. Transportar herramientas sin protección, es decir, mucha gente tiene herramientas cortantes y no tiene cubiertas o la tienen malograda, entonces inclusive hay casos donde lo pueden guardar en el bolsillo, ¿no? Cuchillas, y finalmente eso puede generar algún tipo de lesión. Trabajar a velocidad insegura, ¿no? Con herramientas o con la técnica incorrecta. Si en el procedimiento hay una técnica para manipular algún tipo de herramienta, ¿no? Deberíamos asegurarnos que el trabajador conozca este procedimiento adecuadamente y que la supervisión también ejerza una presión sobre él para que utilice la técnica correcta, ¿no? A fin de evitar lesiones. Igualmente, a lo que es trabajar a velocidad insegura, tenemos que tener en cuenta también si el trabajador cuánto puede producir en un momento, y si hay una campaña o algo así, ver la posibilidad de hacerlo de manera más rápida, pero sin afectar la seguridad. En lo que es máquinas y equipos, bueno, ahí definitivamente debemos evitar que el trabajador manipule equipos y máquinas para los cuales, primero, no está ni autorizado ni capacitado, ¿no? Hay ciertos casos donde los accidentes se dan más que todo porque un personal nuevo o que no está autorizado por usar una máquina hace uso de esta máquina de equipo y finalmente se genera un accidente, ¿no? Evitar limpiar máquinas cuando están en movimiento, ¿no? Máquinas como fresadora, torno, taladro. Hay que tratar de realizar la limpieza cuando las máquinas estén apagadas, ¿no? Descargas eléctricas por las mismas máquinas. Puede ser que la máquina también tenga superficies o áreas donde hay de la superficie de la máquina estén calientes o a altas temperaturas. Entonces también tenemos que tratar de enseñar al trabajador cuáles son esas partes de las máquinas que pueden representar un riesgo para él por quemaduras. O también delimitar la zona que tiene este tipo de temperaturas, ¿no? Lo que es vibración también, hay máquinas que tienen o generan bastante vibración en el trabajador, tanto en la mano, brazo, cuerpo entero, como usualmente se hacen los monitoreos. Entonces hay que ver también ese tipo de cosas en la máquina, ¿no? Puede ser que la máquina tenga ausencia de seguridad en partes de movimiento, es decir, si hay partes de movimiento que están expuestas al trabajador, cualquier trabajador podría meter la mano ahí. Lo que debemos tratar de hacer es ver la posibilidad de implementar guardas de seguridad para esas partes de la máquina. Y también importante, ausencia de dispositivos de parada de equipo, ¿no? Si tenemos un equipo y podría generarse un accidente, hay máquinas que tienen ya dispositivos de parada, ¿no? Tanto manuales como automáticos. Entonces debemos asegurarnos que esos dispositivos funcionen correctamente, ¿no? En la máquina. Por eso es importante también hacer mantenimientos preventivos
y correctivos a lo que son las máquinas que ustedes pueden utilizar en la línea de producción. En lo que es herramientas eléctricas, bueno, alguno de los riesgos es trabajar en lugares húmedos o presencia de combustible, eso debemos tratar de evitar. Usar herramientas con cables pelados o que estén expuestos, ¿no? Cuando uno visita diversas sedes, ustedes cuando hacen algún tipo de inspección a las sedes y hay ese tipo de máquinas, podrán darse cuenta que algunas máquinas no se encuentran en buen estado. No solamente la máquina como tal, sino el cableado no se encuentra en buen estado y eso podría ser también un agente para que se pueda generar un accidente, ¿no? Puntos de conexión descubiertos o que no estén, por ejemplo, a tierra. Algunas empresas tienen el puesto a tierra, pero este no funciona correctamente, también hay que asegurarse de eso de ahí. Enrollar cables en las manos o cuerpo, eso podría generar no solamente algún movimiento repentino en la máquina, sino también podría, dependiendo de la parte del cuerpo que se puede estar enrollando, podría causar una caída tal vez, ¿no? Deficiente aislamiento de las partes metálicas de la herramienta. Hay herramientas que tienen aislamiento que viene de fábrica, a veces este aislamiento puede estar deteriorado, hay que asegurarnos que nuevamente esta máquina está en óptimas condiciones, justamente esas partes, para que la persona pueda llevar sus labores sin ningún impedimento y de forma segura, ¿no? Intentar reparar, eso pasa mucho, intentar reparar la herramienta sin preparación ni autorización, ¿no? Hay trabajadores que podrían estar reparando o queriendo, teniendo esa proactividad, que es buena la proactividad, pero en ese caso no aplicaría, de reparar una máquina sin tener la preparación ni la autorización de la empresa o del supervisor para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Vibración mano-brazo, ¿no? Manipular herramientas, por ejemplo, golpes con ciseles o martillos, ¿no? En este caso estamos viendo lo que son herramientas, cuáles son los principales riesgos en herramientas eléctricas. Si vamos a lo que son sustancias químicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de manipular una sustancia química, nuevamente, sin tener ni autorización ni entrenamiento para realizar este tipo de manipulación. Importante, ¿no? Es si no se toma en cuenta o no se toma en consideración las recomendaciones de la hoja de seguridad de la sustancia. Esto es muy importante porque la hoja de seguridad, como ustedes ya sabrán, te dice todo lo que tienes que hacer, cómo se usa, cuál es el almacenamiento adecuado, cuál es el tipo de manipulación que se tiene que hacer, te recomienda inclusive qué tipos de PPs tienes que usar, te recomienda qué hacer en caso hay ingesta de este tipo de material, te dice efectivamente todo lo que tienes que hacer con respecto a la seguridad de ese químico. Yo entiendo que hay muchas empresas que de repente no van a fondo con ese tipo de hoja de seguridad porque usualmente en un área donde manipulan químicos, manipulan muchos químicos, ¿no? Pero es importante que la área de seguridad revise estos temas y que se cerciore que el trabajador los tenga en cuenta, porque finalmente la hoja de seguridad te dice cómo tienes que actuar frente a este químico, ¿no? Entonces es importante mucho tener el tema de la hoja de seguridad a pleno conocimiento por parte del área de seguridad y de los trabajadores. Manipular la sustancia química sin utilizar elementos de protección o estos son inadecuados, ¿no? Evidentemente, si voy a manipular sustancias químicas con las manos, necesito la protección adecuada para ese tipo de químico. Y es más, que este tipo de DPP o de guantes finalmente sean útiles contra ese tipo de protección. Porque usualmente cuando uno a veces podría comprar un EPP o le otorga un EPP al trabajador, podrían esos no ser los adecuados para el tipo de químicos que están utilizando. Entonces hay que tener eso bien en cuenta. Igualmente ya cuando veamos las propuestas de mejora, vamos a ver cómo podemos manejar este tema, ¿no? Otro punto es manipular la sustancia química con guantes que no permiten el agarre, el envase donde no está contenida la sustancia química. Es decir, si por ejemplo hay un guante muy grande o muy chico al trabajador, probablemente al momento de manipular las sustancias químicas puede surgir un derrame, entonces ese tipo de cosas también hay que tener en cuenta. Es importante el tema de las tallas, ¿no? de los guantes. Lo que es exposición a vibraciones, bueno, en el caso manipular herramientas y equipos que generen vibración por mano y golpes. Para esto obviamente después se va a sugerir algún programa de monitoreo para ver si estas vibraciones que se dan en el trabajador a causa del uso de estas herramientas no conlleva un riesgo para el trabajador posterior, ¿no? Manipular máquinas y equipos que generen movimientos oscilatorios.
En lo que es material biológico, bueno, manipular elementos punzocortantes contaminados, por ejemplo, jeringas utilizadas. Este caso aplica bastante lo que es también establecimiento de salud. Entonces, en este caso tenemos que tener en cuenta, seguir un protocolo, tener un protocolo para manejar este tipo de residuos que tenemos en la empresa. Empresas que manipulan o empresas, por ejemplo, que están en el sector de alimentos también, ¿no? Los alimentos también pueden generar algún tipo de material o riesgo biológico, entonces también hay que tener procedimientos adecuados para esos temas, ¿no? Limpiar superficies sucias o contaminadas, por ejemplo, aseo de baños, por decir una actividad bastante usual, ¿no? Hay también un tipo de riesgo en lo que es biológico, ¿no? O manipular residuos peligrosos o fluidos corporales, ¿no? De repente manipulación de sangre o orina, para empresas que, por ejemplo, se encargan de lo que es el laboratorio, toma de muestras en laboratorio. Entonces, estos temas también biológicos también hay que tenerlos en cuenta. De repente, dependiendo del rubro, podrían darse en unos casos más que otros, pero siempre es bueno que al momento de realizar una revisión, al momento que sea un IPER, al momento de hacer una revisión, una inspección, también se vean esos tipos de temas para ver qué tan riesgoso es este riesgo biológico en nuestros procesos. Temperatura, bueno, ahí, por ejemplo, el trabajo se puede ver expuesto a lo que son cambios de temperatura, ¿no? Bruscos, sobre todo, por ejemplo, en empresas que hacen almacenamiento de productos en frío, ¿no? O personas que trabajan de repente, no solamente en frío, también en áreas donde, por ejemplo, hay hornos y están expuestos a lo que son temperaturas altas, ¿no? Y como les mencionaba, cada cambio de temperatura, trabajar en temperaturas altas, por ejemplo hornos, y trabajar en temperaturas bajas, ¿no? Congeladoras industriales. Ahí también, en ambos casos, hay que establecer procedimientos adecuados, equipos de trabajo, equipos de protección personal adecuados y supervisión adecuada. En lo que es riesgos ergonómicos, el uso de herramientas con mangos pequeños, de repente una herramienta que no es la adecuada para la tarea, está en mal estado o elaborados empíricamente, es decir, que finalmente esta herramienta no sea una que sea certificada por alguna entidad reconocida, sino más bien que sea una hechiza, ¿no? Como se le dice usualmente, ¿no? Es una herramienta manual que un trabajador en la misma empresa ha proporcionado. En el caso de personal administrativo, realizar movimientos repetitivos con dedo muñeca, por ejemplo, usualmente nosotros que podemos estar bastante tiempo en la computadora, ahí también tenemos movimientos repetitivos en lo que es la digitalización en nuestras tareas, ¿no? Manipular manualmente cargas también, igual, hay que ver temas ahí de agarre, de peso de la carga, ¿no? Entonces también el trabajador se podría ver afectado por este tipo de riesgos, ¿no? Entonces hemos visto riesgos disergonómicos, hemos visto riesgos en máquinas y equipos, por temperatura, material biológico. Finalmente, cuando uno ya ha visto o ha evidenciado, ha estudiado finalmente el proceso y se ha dado cuenta de cuáles son los riesgos que podrían afectar al trabajador, ¿qué se debe hacer, no? En este caso, lo que se debe hacer siempre es la jerarquía de gestión de riesgo, que la mayoría de acá ya lo conocemos, que es eliminar, sustituir, establecer controles de ingeniería, establecer señalización, advertencias o controles administrativos y EPPs. ¿Cuál es el inconveniente? Que usualmente lo que, como ustedes verán, la pirámide, hay mayor cantidad o mayor peso en lo que es el EPP. Y no se sigue la numeración adecuada. Toda empresa debe empezar al momento de querer gestionar un riesgo, primero con eliminar el riesgo. Si no puede eliminar el riesgo, recién poder sustituirlo. Si no puede hacerlo, pasar a control de ingeniería, luego controles administrativos, y finalmente lo que se da, si no se puede hacer nada de los 4 pasos anteriores, es otorgar el EPP. Sin embargo, vemos que en muchas empresas el EPP es lo primero que se utiliza y no se siguen los pasos anteriores. Entonces, lo que queremos hacer es pasar de esta pirámide, donde el EPP es lo primero que se hace, o lo que más se hace, a pasar a esta pirámide, ¿no? Que eliminar es lo primero y lo que más peso debería tener. Luego viene sustituir, control de ingeniería, controles administrativos, y finalmente, recién cuando ya no puedo hacer nada con el riesgo, no puedo eliminarlo, ni por control de ingeniería, ni sustitución, ni eliminación, ni controles administrativos, recién ahí tendríamos que hacer uso del EPP. Entonces,
lo que queremos es de pasar de una situación actual, ¿no? a una situación deseada, ¿no? Primero agotar las posibilidades de que son las barreras duras, que son los primeros pasos, para finalmente pasar al cuarto y quinto paso como última opción en caso ya no tengamos más alternativa para gestionar este tipo de riesgo, ¿no? Algunas medidas de prevención que nosotros proponemos a los clientes, sobre todo, por ejemplo, el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Bueno, primero es diseñar listas de chequeo, ¿no? Para inspeccionar herramientas, máquinas y equipos. A esta lista de chequeo hay que darle una periodicidad, hay que darle también algún tipo de peso, es decir, no solamente ver si las máquinas, equipos y herramientas están en buen estado con el checklist que voy a hacer, sino finalmente eso poder plasmarlo en un tipo de base de datos para tomar decisiones con respecto a este tipo de información que puedo recabar en esos checklists. Entonces, acá podría hacerlo muy bien el área de seguridad, podría hacerlo también, podríamos apoyarnos en empresas, hay empresas que, por ejemplo, no tienen un área de seguridad muy desarrollada, es decir, como una gerencia con bastantes personal a su cargo, se podrían apoyar en los jefes de planta o en algunos líderes de seguridad que se podían implementar para levantar esa información de los checklists, que es importante, ¿no? Esto es muy aparte de la revisión inicial o antes del trabajo que debería hacer el trabajador. El área de seguridad debería como tal también diseñar listas de chequeo para ese tipo de herramientas, ¿no? Es importante también realizar el análisis de actividad, de riesgo por actividad o por perfil de puesto, ¿no? Entonces, en ese caso lo que tenemos que hacer es ir puesto por puesto para realizar el análisis de riesgo. En el caso es un hiper, ¿no? Si tenemos una revisión, podríamos mejorar la revisión para ese nuevo periodo. Es importante, como hemos mencionado en las láminas anteriores, que se pueda revisar todos los tipos de riesgo, porque como ustedes han visto, hay varios tipos de riesgo, y que no se nos escape finalmente nada, o que no se escape nada al área de seguridad, ¿no? Mientras más riesgo yo pueda encontrar o detecte o son evidenciables, podría gestionarlos. Si finalmente no llego a visualizar el riesgo, no podría gestionar algo que no estoy contemplando. Por eso es importante también que al momento de nosotros hacer revisiones de análisis de riesgo, tanto sea por actividad como por perfil de puesto, podamos fomentar la participación del trabajador, porque es el que más sabe sobre su puesto de trabajo y podría darnos algunos alcances sobre riesgos que nosotros, como área de seguridad y como expertos, de repente no hemos contemplado en ese análisis, ¿no? Entonces es importante también la participación del trabajador, que de hecho la ley también exige que el trabajador participe dentro del sistema de gestión, y esa sería una parte importante de su participación. Importante también es establecer, difundir y mejorar procedimiento de trabajo, establecer si no los tengo, ¿no? Una vez que yo los tenga, tratar o asegurarme que el trabajador conozca realmente estos procedimientos, y finalmente con algún tipo de revisión anual que se pueda hacer o con una frecuencia que ustedes puedan establecer, estos procedimientos deberían ser mejorados. Aplicar el círculo que ustedes conocen de mejora continua para ver si realmente el procedimiento que tenemos cumple, ¿no? O si de repente ha cambiado algo en la metodología de trabajo, se han adquirido herramientas nuevas, puede ser que se haya adquirido herramientas nuevas, tecnología nueva, entonces ahí los procedimientos definitivamente van a cambiar, ¿no? Y hay que asegurarnos que los trabajadores conozcan esos procedimientos, sobre todo si es su día a día, ¿no? Entonces tienen que asegurarse la empresa que los trabajadores conozcan al 100% los procedimientos de trabajo seguros. Establecer algunas medidas para el aseguramiento de energías peligrosas, ¿no? Puede ser sistemas de bloqueo, puede ser delimitación de zonas. Entonces también habría que trabajar, sobre todo en lo que son energías peligrosas con los trabajadores. En el caso de empresas que podrían trabajar con algún tipo de radiación, ¿no? Tenemos que establecer controles donde consideremos tiempo de exposición del trabajador hacia la fuente, distancia en la fuente, gestión de residuos radiactivos. E importante, que lo estamos mencionando, son los exámenes médicos ocupacionales. Los exámenes médicos ocupacionales los realizamos para cumplir con la ley, sí,
pero nos pueden dar un input importante en lo que es la gestión de riesgos en general. Podemos sacar de los exámenes médicos grupos que están en riesgo potencialmente, por ejemplo, puede ser a ruido, por ejemplo, puede ser a radiación. Entonces, los exámenes médicos finalmente nos dan esa historia que el médico ocupacional puede detectar a tiempo, a fin de que no se generen nuevas lesiones, ¿no? O aparezcan lesiones, mejor dicho. Es importante también identificar y analizar exposición de algunos trabajadores a temperaturas extremas, ¿no? Para lo cual debemos establecer algunos controles, establecer herramientas de seguimiento y diagnóstico. En ese caso también nuevamente los CEMOS podrían ayudarnos. Limitar tiempo de exposición, ¿no? Ahí estamos trabajando básicamente lo que son temas administrativos, ¿no? Justamente el cuarto paso de lo que es la jerarquía de control de riesgos, limitar tiempo de exposición es algo administrativo. Determinación de características individuales es importante. No necesariamente una persona va a reaccionar igual frente a un cambio de temperatura, ¿no? O sea, si bien es cierto, un cambio de temperatura alto va a afectar al trabajador, pero probablemente lo haga de distinta manera. Entonces tenemos que también tener en cuenta algunas características individuales de los trabajadores, ¿no? Implementar programas de vigilancia, esto lo hacemos con el médico ocupacional, por ejemplo, sistema de vigilancia médico ocupacional, por ejemplo, lo que son riesgos disernómicos, ¿no? Podemos establecer un programa de vigilancia para riesgos disernómicos, tanto en la parte operativa como en la parte administrativa. Un programa de vigilancia para riesgos por vibración, si he detectado que en los trabajos, en los procesos que realizan mis trabajadores, tenemos mucha exposición a vibración, puedo establecer conjuntamente con el área médica algún programa de vigilancia para este tipo de trabajadores, ¿no? Obviamente sustentado en lo que es tanto el análisis de riesgo propuesto, los exámenes médicos que pueda tener, ¿no? Algunos monitoreos en caso de vibración, y ya con esta información podría establecer que la empresa realmente necesita implementar un sistema de vigilancia para vibración. Igualmente para empresas que trabajan con radiación, ¿no? Entonces también podríamos establecer un plan de vigilancia para ellos, por sustancias químicas y por temperaturas extremas. Estos sistemas de vigilancia son generales, o sea, los hemos propuesto acá en la diapositiva para que ustedes vean los distintos que hay, pero finalmente la empresa va a tener que establecer el programa que se adecue, que realmente represente un riesgo para la empresa, porque si no tengo riesgo por vibración, no tiene sentido que implemente un programa o gaste recursos, tiempo, en un programa que finalmente no es representativo en los riesgos de mis trabajadores, ¿no? De repente un programa ergonómico me aplica más a mí, en otras empresas aplicará otros programas más específicos, ¿no? Pero acá la cuestión es finalmente revisar con el área de medicina ocupacional, trabajar conjuntamente para establecer algunos programas de vigilancia. Esto es importante también, diseñar e implementar programas de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, las herramientas y equipos. Es importante también, si ustedes tienen, por ejemplo, maquinaria, podrían también establecer con el área de mantenimiento, tener ese tipo de input también para ver si los equipos y herramientas y maquinarias se les está haciendo el mantenimiento de acuerdo al cronograma que puedan tener. Recuerden que si una máquina no está teniendo el mantenimiento adecuado, las probabilidades de que falle son más altas de que cuando sí se hace un mantenimiento adecuado. Entonces, también el área de seguridad debería trabajar con las áreas de mantenimiento para ver ese tipo de cosas y que finalmente se cumpla y no afecte ni a la producción ni a los trabajadores que están en la línea de producción. Es importante también identificar y analizar la exposición a agentes biológicos, ¿no? Para los cuales debemos hacer controles, por ejemplo, en el caso de ubicar duchas de emergencia, ¿no? En el caso se requiera por algún tipo de agente biológico, vacunación, dependiendo de, por ejemplo, tenemos personal destacado en alguna provincia, de repente en la selva, donde necesite o esté expuesto, no necesariamente al entorno de trabajo, pero sí al entorno donde se llevan a cabo el proceso, ¿no? Puede ser que una empresa esté en la selva, la empresa tenga sus procedimientos adecuados, tenga protocolos adecuados, pero podría haberse afectado por el ambiente en general de donde están llevando a cabo los valores. Entonces, en ese caso, se tendría que también implementar programas de vacunación.
protocolos de bioseguridad. Importante también lo que son los exámenes médicos ocupacionales, como lo he mencionado en la presentación. En lo que es riesgos disergonómicos, igualmente es identificar y analizar la exposición a riesgos disergonómicos, ¿no? Se podría establecer controles como pausas activas, pausas pasivas, dependiendo del tipo de trabajo que se esté realizando, monitoreos ergonómicos, ¿no? Diseños de puesto de trabajo, exámenes médico-ocupacionales y ergonomía en las herramientas, ¿no? Lo que mencionábamos en unas diapositivas anteriores. Realmente la herramienta que le estoy dando a mi trabajador es la que le sirve, tiene una medida adecuada para que él pueda desempeñar sus labores. Entonces, ese tipo de cosas también hay que verlas. En el caso de los monitoreos, tanto sean monitoreos de ruido, de ergonómico, eso nos dan un input importante para ver si el riesgo que estamos teniendo, los controles que hemos establecido como empresa, están funcionando, ¿no? Entonces, es importante también los riesgos, los monitoreos en estos casos. En los casos de vibración, igualmente, hay que hacer, digamos, controles, en el caso, sobre todo, si nos enfocamos a manos, en lo que es mano-brazo, ¿no? Mantenimiento de las máquinas, agrandar y colocar mangos de absorción en herramientas, verificar lo que son tiempos de exposición, y nuevamente lo que son los exámenes médicos ocupacionales. Importante también que por cada puesto de trabajo se puede diseñar una matriz de elementos de protección personal, ¿no? Para ver qué puestos necesitan qué tipo de equipo específico de protección personal. Eso también es importante entenderlo. Diseñar un programa de prevención de lesiones de mano. Hay programas que tienen ya una estructura específica, ¿no? Para lo que es prevención de manos, ¿no? Pueden ser con fotografías, con videos. Finalmente, los programas o todo lo que se implemente debería generar indicadores que ahora vamos a ver más adelante. Capacitación sobre el uso, evidentemente la persona o el trabajador tiene que tener capacitación para el desempeño seguro de sus labores, conozca cómo es todo el procedimiento de trabajo, herramientas, equipos, todo lo que va a utilizar en su día a día, ¿no? Usar colores o códigos de colores para la señalización de espacios en máquinas, partes peligrosas, no estamos hablando en lo que es partes peligrosas, bordes, engranajes, poleas, rodillos, que puedan de alguna manera representar un riesgo, como aplastar, golpear, cisallar o triturar o las manos de los trabajadores, ¿no? En personal que manipula explosivos, bueno, ese es un caso bastante particular, pero tener una acreditación ¿no? Que la persona tenga una acreditación personal sobre el manejo seguro de explosivos y almacenamiento de los mismos. Disponer un área especial con normas de seguridad y almacenamiento de explosivos, continuando con la diapositiva anterior, ¿no? El área explosiva tiene un área especial, ¿no? Para el almacenamiento de esto. Debe estar también resguardado por agentes de seguridad. No cualquiera puede entrar a ese tipo de áreas, eso es importante, ¿no? Las máquinas deben contar con guardia de seguridad y dispositivos de parada de emergencia, lo que hemos mencionado. Este tipo de ausencias en la máquina podría potenciar lesiones en la mano de los trabajadores. Tomar medidas necesarias para resguardar los puntos de operación de las máquinas, y se recomienda el espacio donde circulan los trabajadores deben permitir un trabajo seguro, es decir, que el espacio entre máquina y máquina tenga un espacio adecuado para que el trabajador no se vea limitado a poder pasar por ahí o tenga que pasar de costado, lo que podría generar también lesiones en la máquina por aproximación de las partes inseguras de la máquina. Es importante que cada actividad que nosotros vamos a proponer como área de seguridad sobre el trabajo, para reducir los accidentes con manos, definitivamente tenemos que ir a una estadística, debemos tener indicadores para medir el impacto de los resultados. Si no, finalmente no podríamos gestionar el riesgo, no sabríamos si estamos haciendo un trabajo adecuado o no. En el caso de medidas de prevención, en ese caso ya para los trabajadores, ¿no? Definitivamente en los procedimientos de seguridad es que el trabajador tenga bien en claro que tiene que informar inmediatamente al jefe supervisor si existe una situación de riesgo, ¿no? Que podría afectar su salud. Si tenemos herramientas o equipos defectuosos, están en mal estado, máquinas sin guardas, cables pelados, es decir, cualquier tipo de situación de riesgo que el trabajador puede evidenciar en su área de trabajo, debe ser informado inmediatamente al jefe supervisor y ese tendría que tomar las medidas requeridas, ¿no? Evitar colocar las manos cerca de puntos calientes o superficies calientes, generar máquinas y equipos, ¿no? Conservar las herramientas en condiciones de uso, es decir, también las herramientas deben tener un espacio adecuado para que el trabajador pueda almacenarlos, hay que proporcionarle este espacio a nosotros como empresa.
Es importante también mantener el orden y la limpieza dentro del espacio laboral, ¿no? Que el piso esté libre de obstáculos, está la riesgo, posibles riesgos en el trabajo, evitar colocar manos cerca de puntos calientes, ¿no? Conservar las herramientas en buen estado, nunca suponer, eso es muy importante, que el trabajador nunca suponga. Ante la duda, mejor que no lo haga, ¿no? O ante la duda, mejor que pregunte a una persona experta sobre esos temas, ¿no? Y bueno, esto lo que básicamente busca es apoyar y participar activamente, que los trabajadores participen activamente en los programas de seguridad y salud ocupacional. Todos los puntos que hemos visto, todas las recomendaciones que estamos dando acá, es importante que el trabajador participe en ese tipo de programas. Si no participa en ese tipo de programas, no va a funcionar ese programa. Entonces es importante que la participación del trabajador sea evidenciable, ¿no? En cualquier programa que el área de seguridad pueda establecer. Finalmente, si nosotros hemos agotado ya todos los pasos de la jerarquía de control de riesgos y tenemos que adquirir equipo de protección personal, en ese caso guantes, ¿no? Debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Finalmente es un guante, es un EPP que está destinado a proteger total o parcialmente la mano, ¿no? En el lugar de trabajo puede hallarse el trabajador solamente las manos expuestas o alguna parte del cuerpo expuestas, como hemos mencionado anteriormente. Si otra de las partes del cuerpo están expuestas a algún riesgo, las manos van a hacer también la acción inmediatamente de proteger, entonces también hay un riesgo indirecto ahí. Es importante también que no se generen accidentes en manos por mal uso o por mala elección del guante, es decir, que el trabajador use inadecuadamente los guantes o que el área de seguridad que ha hecho las compras del guante no sean los adecuados. Entonces acá esta diapositiva vamos a pasarlas de manera general para que vean un poco lo que se está planteando. Por ejemplo, si tenemos riesgos mecánicos, si vemos en la parte media, ¿no? Por choques o por abrasivos, por objetos cortantes, debemos tener evidentemente en cuenta que el guante tenga resistencia a penetración y pinchazo, ¿no? En el caso de choques, que tenga algún tipo de relleno. Entonces ahí vamos viendo qué características deberíamos ya ir viendo en los guantes. Si, por ejemplo, son productos ardientes o fríos, deberíamos ya tener en cuenta el aislamiento contra el calor y frío que debería tener este guante. Asimismo, al realizar labores con soldadura, debemos tener en cuenta que el guante debería tener una protección y resistencia a la radiación y a protección de metales en fusión. Es decir, esta presentación se les va a enviar, ustedes ya con esto podrían ver qué tipo de riesgo tienen sus trabajadores, ¿no? Y con eso, ya establecer qué tipos de características deberían ir teniendo los guantes al momento de ya poder realizar una compra final, ¿no? Igualmente, en lo que es acciones químicas, puede ser el origen que tenga daños por manipulación de sustancias químicas, y en este caso deberíamos tener en cuenta la resistencia a los químicos específicos. Entonces, ahí también tenemos de tener en cuenta eso. Incomodidad y molestias al trabajar, de repente el guante que le damos no tiene un confort adecuado, tenemos que ver el diseño ergonómico del guante, ¿no? El volumen, las tallas, el confort, la permeabilidad al vapor o al agua. Entonces, esos son puntos importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar el análisis para adquirir nuestros guantes para los trabajadores. Entonces, este cuadro acá es muy importante, es bastante uso, entonces lo van a tener la presentación para que lo puedan también usar en sus compras. Igualmente, accidentes y peligros para la salud, por ejemplo, falta de higiene, tiene que tener facilidad de mantenimiento el guante, adherencia excesiva, ¿no? Tiene que tener una forma ajustada, ¿no? Y entonces hay que ver todos esos tipos de temas. La selección del guante es importante que lo realice personal que tenga conocimiento sobre este tema. Finalmente, son las marcas que venden estos tipos de guantes los que más conocimiento tienen. Eso no nos exime a nosotros de tener un conocimiento básico, por lo menos, de lo que se va a comprar. Porque si nosotros vamos ya a seleccionar guantes para los trabajadores, no necesariamente tenemos que esperar que el proveedor nos venda guantes a lo que él finalmente decide, porque somos nosotros, conjuntamente con los trabajadores, los que conocemos los riesgos específicos para cada caso, ¿no? Entonces, es importante tener conocimiento básico sobre los riesgos que están presentes en los procesos de trabajo, el entorno, el uso que se le va a dar a este tipo de guantes, el tiempo de vida útil que va a durar ese guante en cada uno de los casos, y si es pertinente no usar un tipo de guante para cada caso, ¿no? Es importante realizar una matriz de elementos de protección personal,
para la seguridad en manos. Algunos puntos que deberíamos tener en cuenta es, evidentemente, que los guantes que tengamos deben tener una talla adecuada para cada trabajador, ¿no? Por temas de ergonomía, es decir, un ajuste individual, agarres, qué proveedor vamos a usar para adquirir ese tipo de guantes. Definitivamente tiene que ser un proveedor que tenga reconocimiento, que sus productos o la gama de productos que ellos ofrezcan deben cumplir con ciertas normas técnicas, ¿no? Dependiendo del uso que se le va a dar al guante, ¿no? Es importante también que si yo compro un guante, pueda tener, o el proveedor que me está proveyendo esos guantes, pueda tener también stock, en el caso de que nosotros tengamos que hacer más compras y no tengamos de repente algunos tiempos sin que el trabajador tenga que usar el EPP por una demora en las compras, ¿no? Es importante también tener en cuenta lo que son el almacenamiento, la limpieza, mantenimiento, desinfección, clase de protección, fecha o plazo de caducidad. De repente algunos equipos de protección personal pueden tener un tipo de caducidad dependiendo del uso que se les dé. Y explicación de las marcas es importante, ¿no? Nosotros tenemos que conocer finalmente lo que es un conocimiento básico de lo que son los equipos de protección personal. Llamamos a los proveedores, 2 o 3 proveedores que nos puedan dar sus alcances con respecto a los equipos de protección personal, pero nosotros tenemos que direccionarlos o direccionar la venta o la compra de estos equipos de protección personal a los riesgos específicos de cada uno de los riesgos que tenemos en nuestros procesos. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Si, por ejemplo, iríamos un poco para tener un poco de conocimiento sobre los tipos de materiales, por ejemplo, ¿no? Si vamos a guantes de nitrilo, ¿no? ¿Qué aplicación tienen? Por ejemplo, los guantes de nitrilo podríamos utilizarlos en montaje ligero de piezas engrasadas, manipulación de productos químicos, ¿no? En laboratorios e industrias farmacéuticas, talleres de pintura, talleres automotrices, industria del vidrio, como lo menciona acá, aplicaciones donde no se requiera extrema destreza, pero sí alta resistencia mecánica. Es decir, no vamos a manipular con mucha precisión, pero sí vamos a manipular en bastante frecuencia, ¿no? Partes mecánicas en el trabajo. Abrasión, ¿no? Con el manejo de bloques de concreto y trabajos en madera. Si, por ejemplo, nos vamos a lo que son mallas metálicas, ¿no? Guantes con mallas metálicas, podemos ver que la aplicación puede ser para operaciones con herramientas cortantes, sierras, filos o puntas agudas, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a guantes de cuero, piel, ¿no? Nitrilo, también podría ser trabajos generales como manutención, soldadura, trabajos donde haya chispas, donde haya temas abrasivos. Si vamos a guantes de poliuretano al agua, podría la aplicación ser para manipulación de objetos de bordes afilados, planchas de vidrio, planchas metálicas. Es decir, finalmente cada material de guante va a tener cierto tipo de aplicación en particular. Entonces, lo que debemos asegurarnos es que si la persona cumple una función o una sola actividad, tenga el guante adecuado para esta actividad. Hay empresas que, por ejemplo, hay empresas que sus trabajadores no solamente manejan, por decir un ejemplo, hacen manipulación de químicos, ¿no? Utilizan su EPP para químicos, sino que en una parte del proceso también podrían hacer algún tipo de labor diferente a lo que es manipulación de químicos, por ejemplo, algún tipo de corte. Entonces, ahí lo que tendríamos que buscar, en el mejor de los casos, es un guante que me sirva para ambas, pero si no llego a encontrar un guante que sirva para ambos casos, tendría que, uno, o darle unos guantes adecuados para el otro tipo de tarea que va a realizar, o poner otra persona con otro tipo de guantes ahí, ¿no? Pero si voy a tener esa misma persona, debería dar los guantes adecuados para cada ocasión, ¿no? Entonces, ese es un poco el resumen de esta diapositiva. Es importante también el uso del guante, ¿no? Evidentemente, el trabajador también tiene que usar los guantes con las manos limpias. Puede ser que algún trabajador no tenga una adecuada higiene en las manos y podría tener ya algunos residuos, por ejemplo, por poner un ejemplo, en industria automotriz, no se lava bien las manos, tiene algunos tipos de aceite en las manos y con eso utiliza los guantes. Podría ser que este tipo de residuos en la mano puedan de alguna manera alterar las propiedades de protección que tenga el guante. Entonces, debemos también evitar eso, ¿no? Que los guantes deben ser usados
con personal que tenga las manos limpias, ¿no? Para que el guante no sufra ningún tipo de variación en sus propiedades de protección, ¿no? A la hora de elegir guantes es importante tener en cuenta sopesar la sensibilidad al tacto y capacidad de agarre, y por otra la necesidad de producción más elevada posible. Es decir, si yo tengo un guante que, por ejemplo, me da mucha protección, pero al trabajador le impide este guante porque puede ser muy grueso, porque puede que el material sea muy duro, justamente por eso tiene más protección, y no le permite hacer sus labores, me conlleva otro problema. Entonces tengo que buscar un equilibrio entre que el trabajador se sienta cómodo para hacer sus labores y que tenga la protección lo más elevada posible. Entonces ahí siempre hay que hacer un equilibrio en estas adquisiciones de guantes, ¿no? Es importante también que los guantes tengan o deban ser de tallas correctas. Para eso debo tener o conocer a los trabajadores cuáles son las tallas o las debería comprar. Uno, para no comprar guantes que nadie va a usar, ¿no? Para comprar los guantes que a cada uno se le acomode, dependiendo de su anatomía, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta algo muy sencillo como la talla, podría también mermar en la seguridad. Si tengo guantes muy estrechos, ¿no? Podría que el trabajador no se sienta cómodo, trabaje fastidiado, de repente no pueda manipular las herramientas como es requerido y se generen algún tipo de lesión por esto, ¿no? O también, solamente para mencionar un tema, de repente un guante muy estrecho puede dificultar la circulación del trabajador. Entonces, son cosas que son muy sencillas, ¿no? Al momento de adquirir los guantes, pero debemos tenerlos en cuenta. Al elegir, es importante al elegir protección contra productos químicos, hay que tener en cuenta los siguientes elementos, ¿no? Si bien es cierto, dentro de un proceso de manipulación de químicos, el trabajador no manipula un solo químico, no solamente manipula una serie de químicos diferentes. Tenemos que tener en cuenta que algunos materiales que hemos expuesto en las láminas anteriores tienen buena protección para algunos productos químicos, pero no necesariamente protegen otros productos químicos. Entonces, tengo que ver específicamente qué productos químicos manipula mi personal y con eso establecer cuáles son los guantes adecuados para esos productos químicos. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es importante también que la mezcla de ciertos productos químicos, hay personas que hacen mezcla de productos químicos diferentes y yo tengo protección para un químico A y un químico B, la suma o la mezcla de esos químicos A más B no necesariamente tienen las mismas propiedades que el químico A solo o que el químico B solo. Entonces el guante podría no reaccionar o no proteger de la misma manera. Entonces también hay que tenerse en cuenta, ¿no? Si hay problema de sudor, bueno, también se tiene que tener en cuenta que los guantes tengan un forro absorbente. Sin embargo, como mencionábamos anteriormente en la diapositiva anterior, estos forros también podrían mermar la capacidad de agarre y destreza al momento de hacer la labor. Entonces, tenemos que también tener eso bien en cuenta, llegar a un equilibrio, a un punto medio para que nos sirva en ambos casos, ¿no? En el caso de guantes con forro, ¿no? Reducen lo que son problemas como rosaduras producidas por costuras. Entonces, también tenemos que tener eso en cuenta. Que es importante en lo que es mantenimiento de los guantes, ¿no? Primero, comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas, agujeros, deformaciones, algún tipo de daño en el guante que conlleve a que este guante ya finalmente no cumpla al 100% la labor de proteger al trabajador en su puesto de trabajo. Si ello ocurre, ¿no? Y el guante finalmente no se puede usar, ya no sirve para proteger al trabajador, lo que hay que hacer es sustituir el guante, ¿no? Por uno nuevo. En el caso de protección contra productos químicos, requiere una especial atención, ¿no? Y se debe resaltar algunos puntos, ¿no? Deberá o debe establecerse una sugerencia, un calendario para reemplazo periódico, ¿no? De los guantes. ¿Para qué? Para garantizar que los guantes finalmente no pierdan sus propiedades y finalmente el químico del que tienen que proteger no se comience a filtrar ya por el guante. Entonces, debemos tener en cuenta el tema del guante. Esto es donde lo vemos también, donde pues tenemos información muy rica con respecto a los plazos donde se pueden ser cambiados. Definitivamente la ficha del producto, los datos del fabricante. El fabricante te va a decir más o menos cuándo podrías establecer este cronograma. Y ya el área de seguridad verá si es, dependiendo de la frecuencia que sean esos guantes, podrá hacer un programa más ambicioso o sigue netamente la instrucción del fabricante, ¿no?
Evidentemente la utilización de guantes contaminados también es peligrosa, podría ser más peligrosa, debido a que el contaminante se puede ir acumulando en el componente del guante, como lo mencionaba anteriormente, ¿no? Si una persona ya tiene algunos residuos de productos en su mano, esto podría llevar que el guante ya no funcione adecuadamente o que podría generarse, no sé, algún tipo de reacción en la piel del trabajador, ¿no? Entonces no sabemos en ese caso, así es cierta, qué se podría, qué se podría suscitar. Entonces lo recomendable es que los trabajadores siempre tengan una higiene adecuada para manipular los guantes, ¿no? En los guantes de cuero, algodón o similares deben conservarse limpios, ¿no? Y secos para estar en contacto con la piel, ¿no? Los guantes deberán limpiarse, como siempre, ¿no? Siguiendo las instrucciones del fabricante. Tanto el tema del uso del guante, del mantenimiento del guante, de los plazos en los cuales tiene que cambiarse el guante, el fabricante nos da bastante información para que nosotros podamos establecer algunos controles sobre ese tema, ¿no? Un poco para recordar ya la capacitación, es un poco analizar e identificar los riesgos asociados al puesto de trabajo, es decir, que no se nos escape nada con respecto a los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en su puesto de trabajo, ¿no? Si yo tengo un adecuado análisis e identificación de los riesgos, voy a poder gestionar el riesgo, lo que mencionaba más temprano. Si no conozco el riesgo, finalmente no sé contra qué voy a gestionar, y entonces se me pueden aparecer riesgos que no los había tenido en cuenta de forma sorpresiva. Entonces, un riesgo que finalmente no ha sido identificado y no ha tenido ningún control, el evento podría ser un poco más fuerte que si ya hubiera tenido algún control previo, ¿no? Establecer programas, es importante también establecer programas y controles adecuados a fin de reducir el riesgo, ¿no? En ese caso, lo que siempre se recomienda es recorrer la jerarquía de riesgos, desde eliminar, que es el primero, hasta EPP, que es el último, pasar por todos los pasos, ¿no? Al momento de que nosotros gestionemos los riesgos, tratar de ir por todos los pasos previos hasta finalmente llegar a lo que es el EPP. Es importante también que cada control que nosotros podamos implementar debe tener indicadores responsables, qué recursos voy a utilizar, la duración, y si de repente es un proyecto muy ambicioso y que va a ser de mucha envergadura, puedo establecer algunos controles o programas en algunas áreas piloto, ¿no? Para una vez que ya funcione ese tipo de programa, ya veo que sí nos está dando los resultados que queremos, ya podemos implementarlo en otras áreas o a toda la empresa. Entonces también es importante. Mejorar y actualizar los controles implementados, es decir, podríamos tener ya nosotros controles implementados, pero finalmente podría ocurrir o no un accidente en manos, entonces tenemos que ver si realmente los controles que estamos implementando los hemos actualizado, hemos tomado en cuenta algún tipo de cambio en el procedimiento, hemos tomado en cuenta cambios en la maquinaria que utilizan los proveedores, en los trabajadores, en los cambios de tecnología, o sea, todo ese tipo de cambios, así como el IPR tiene que actualizarse, los controles también, ya que los controles están asociados a los riesgos. Al momento de que la situación del trabajo cambie, por cambio de tecnología, por personal nuevo, por todo esto, lo que debería hacerse es revisar nuevamente los controles, ya que llevan nuevos riesgos, llevan riesgos nuevos a los que estábamos acostumbrados anteriormente, ¿no? Y finalmente, si nosotros queremos adquirir guantes ya para los trabajadores, seguir los criterios adecuados. Debemos conocer bastante lo que son los riesgos a los cuales están expuestos para establecer guantes adecuados, establecer cronogramas de cambio, establecer también es importante que los trabajadores, un programa de higiene de manos para el uso de los guantes. Entonces, y finalmente nos podemos apoyar bastante con los proveedores que venden equipos de protección personal. Finalmente son ellos los que saben más, pero nosotros tenemos que canalizar la compra con ellos de forma que nuestros trabajadores estén lo más protegidos posibles, optimizando los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, finalmente, también es eso. Si ustedes tienen alguna duda, bueno, ahorita vamos a resolver algunas dudas en el chat. Si ustedes tienen alguna duda adicional, este es mi correo, jose.alcántara@march.com. Cualquier duda adicional con respecto a ese tema, algún tema de seguridad, por favor, nos envían un correo. Entonces, ahorita vamos a comenzar a resolver las dudas por el chat, a ver si tenemos para compartirlas con todos también.
¿Se me fue? No puedo hacer checar la pantalla. Joder. Yo también. Ya. No, bueno, en este caso no hemos hablado sobre menoscabo, para responder a José Cona. Es un tema más de salud, pero te invito por favor a que me envíes un correo, porque nosotros también tenemos un área técnica para poder brindarte la información sobre ese tema, ¿no? Entonces, por favor, envíame un correo, al final de la presentación está mi correo, envíanos lo que estás requiriendo y te respondemos tan pronto sea posible. ¿Alguna pregunta que dice, ¿podría información sobre qué es una técnica de exposición a agentes químicos? Sí, vamos a buscarla ahora, los voy a enviar a todos los participantes conjuntamente con esta charla. Les voy a enviar la presentación y les voy a enviar algunas normas técnicas para que lo puedan tener en cuenta. Si es que no habría una norma técnica muy desarrollada, eso sí, no significa que no debamos gestionar el riesgo. O sea, como ustedes comprenderán, hay algunos casos donde las normas técnicas peruanas no contemplan todos los riesgos. Lo que deberíamos hacer es una norma extranjera a fin de protegerlos. Lo que no podemos hacer es dejar de proteger a los trabajadores. Pero con respecto a lo que preguntas, vamos a buscar la norma técnica y te la vamos a enviar a Antonio García Bolaños. Otra pregunta de Carlos Osorio dice, en caso de trabajadores que deban cumplir labores de precisión y que los guantes dificulten el trabajo, ¿se puede trabajar sin guantes, pero si ocurre un accidente en sus manos, la empresa tiene responsabilidad? Bueno, en ese caso lo que se tiene que hacer, o el input acá, es el hiper, ¿qué me ha dicho con respecto a esa labor? O sea, si es una labor donde puedo prescindir de los guantes, es decir, es una labor donde los guantes tengan un riesgo, o ese proceso tenga un riesgo bajo, podría considerarlo. Pero si me sale un riesgo medio o alto, definitivamente tengo que proporcionarle guantes al trabajador, ¿no? Va a depender mucho del trabajo de precisión con qué se haga, qué tipo de lesiones pueden ocasionar el trabajador, entonces eso es importante. Igualmente hay, lo que les mencionaba durante toda la presentación, al momento de adquirir guantes se debe tener un punto medio entre confort, ¿no? Trabajador y protección. A mayor protección, puede ser que el trabajador sienta menos confort al uso del guante. Y a mayor confort, puede ser que el guante no proteja de manera adecuada. Entonces, se debe buscar un punto medio. Si nosotros tenemos muy en claro lo que queremos hacer o el trabajador va a hacer con sus manos al momento de hacer su trabajo, el proveedor nos va a entender finalmente y probablemente tenga una solución adecuada de lo que queremos. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta todos los riesgos, cómo es nuestro trabajo, qué es lo que queremos buscar del guante, y el proveedor nos va a dar, digamos, una gama de productos que podrían suplir esa necesidad. Lo que no deberíamos hacer finalmente es que el trabajador nos diga lo que nosotros debemos hacer, sino nosotros proponerle qué es lo que queremos y según ellos ya nos dirán efectivamente qué es lo que se puede usar, ¿no? Dependiendo de la gama de productos que ellos manejen. ¿En qué consiste? Alguien nos pregunta, Alejandro Leonardo Pío, ¿en qué consiste un programa de lesiones de manos, ¿no? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cómo se monitorea? ¿Qué indicadores tienes? Sí, bueno, en algunos casos, en algunas empresas hemos hecho algunos programas de lesiones de manos, por ejemplo, cuando es de cortes,
es primero levantar la información que se tiene en planta. Usualmente, o lo que a veces podría pasar es que en papel sí tengamos los procedimientos adecuados, tengamos que se compran los EPPs adecuados, tengamos que sí se hace una supervisión adecuada, pero finalmente cuando vamos a campo no se cumple ninguno de esos puntos. Entonces es importante que lo que tengamos en el papel, verificar que se cumple en campo. Eso es lo primero, ¿no? Luego, bueno, los componentes para un programa de lesiones de manos tienen que ser nuestras estadísticas de seguridad, los exámenes más ocupacionales, descansos médicos, ¿no? La frecuencia y la severidad de los accidentes que tenemos. Debemos establecer indicadores. Evidentemente, el indicador que más podríamos tener es algún tipo de reducción de los accidentes de trabajo. Hay programas que, por ejemplo, pueden establecer algún tipo de líderes, o sea, líderes de seguridad. Si el supervisor no puede hacer, podemos crear un checklist para verificar si los trabajadores utilizan la técnica adecuada para manipulación de las herramientas. Podríamos establecer en un mismo checklist si los trabajadores usan sus guantes, es importante, si los usan adecuadamente. Puede ser que de repente alguno de las accidentes se generen porque el guante que hemos adquirido no es necesariamente el guante para proteger contra ese tipo de riesgo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un análisis del caso, de la casuística que se tiene, y según eso establecer indicadores. Entonces, eso lo podríamos realizar. Nos envían ustedes lo que requieren, qué tipo de lesiones. Podremos establecer algún tipo de reunión con Alejandro para ver cómo es la situación actual y con eso implementar algunas propuestas de un plan para lesiones de manos en caso su empresa tenga lesiones de manos. Pero es importante primero hacer el análisis. Si ya tenemos un análisis potente, el trabajo finalmente, el análisis nos va a dar directamente qué es lo que tenemos que hacer o sobre qué debemos actuar. Pero para eso es importante primero el análisis, ¿no? Bueno, el mejor análisis para controlar lesiones comunes definitivamente es reducción de los accidentes de accidentabilidad, ¿no? En el caso de manos. Podríamos manejar un indicador de accidentabilidad general, ¿no? O podríamos también establecer en la empresa, si ya tenemos partes identificadas o partes del cuerpo que son lesionadas con frecuencia, podríamos establecer indicadores específicamente para eso, y es lo que justamente mencionaba, ¿no? Podemos hacer un programa donde, si bien es cierto, la empresa a nivel de gestión de seguridad en trabajo maneja indicadores generales, podríamos hacer un doble clic y enfocarnos a indicadores netamente de seguridad en el trabajo e ir uno por uno, cuáles son las causas primordiales o cuáles son las causas básicas, ¿no?, que generan esos accidentes con manos. Es importante también en el input que se haga en el caso del análisis, ver también las investigaciones de accidentes de trabajo, ¿no? Para poder implementar esos programas. La presentación se la vamos a enviar, ¿no? A todos los participantes, por eso no se preocupen. A ver, ¿qué más? Vamos a ver un par de preguntas más. A ver, bueno, ya para responder la última pregunta, las otras vamos a ir respondiendo igual, no se preocupen, pero en vivo vamos a responder la última pregunta, que es, ¿qué recomiendas para trabajos en oficina, cuidado de manos? Bueno, evidentemente, lo que son pausas activas, ¿no? Entonces, lo que más se utiliza y lo que más el trabajador de oficina está más expuesto, esa es la atención que tiene en todas las partes del cuerpo, en este caso las manos. El uso del mouse de manera frecuente podría ocasionar también lo que ustedes ya conocen como el síndrome del túnel carpiano, que ya viene a ser una lesión a la altura de la muñeca. Entonces, en ese caso lo que podemos hacer es, uno, los exámenes médicos. Hay personas que ya en sus exámenes médicos podrían estar presentando algún tipo de generación de algún tipo de lesión en las partes de la mano. Importante tener mouse o ratones adecuados, es decir, ni muy grandes ni muy cortos. Hay que también un tema de ergonomía ahí con respecto a los mouse. También es importante tener estas almohadillas, estos pads con almohadillas para los trabajadores. Algo que no necesariamente está adecuado a las manos, pero podría generar algún tipo potencial malas posturas que podría finalmente decantar en las manos, es si el trabajador tiene una laptop que tenga adecuadamente la altura, la silla que tenga buenas condiciones. Entonces con eso voy también liberando tensión en algunas partes del cuerpo que podrían ser las manos, ¿no?
Entonces, bueno, eso es todo por ahora. Tengo un par de preguntas más que las voy a contestar de todas maneras por correo, ¿no? Y ya más bien, muchas gracias. Espero que esta presentación les haya servido. Igual yo les voy a enviar la presentación a todos los asistentes. Espero que les haya gustado. No se olviden, por favor, de dar a la encuesta de desinflación. Y bueno, nos vemos en un próximo tema. Más bien, muchas gracias por participar. Cualquier duda, por favor, en mi correo. Buenos días.